esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó él también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Como dijimos, hermano, debido a los procesos de orden en nuestra iglesia local, por la gracia y misericordia de nuestro Señor, vamos a estar celebrando la cena de manera muy pronta. Y esto requiere, hermano, que de forma clara entendamos cuál es el propósito y significado de esta maravillosa ordenanza. El pastor Joel Vicky en uno de sus libros comenta que las ordenanzas o los sacramentos son ejercicios de piedad, es decir, cuando tú te ejercitas, ¿para qué sirve ejercitarse? Para hacerte un bien, para mejorar. Y él dice que las ordenanzas o los sacramentos son esos ejercicios de piedad que promueven, que nos fortalecen en la fe y nos ayudan, hermanos, a ofrecernos como un sacrificio vivo a Dios. Es por eso, hermano, que debemos de entender que son de suma importancia tanto el bautismo como la cena y que debemos administrarlos de una manera correcta. El entendimiento y administración, hermano, de la cena del Señor es un elemento vital para la iglesia. Y es por eso, hermano, que he tomado esta porción de la primera carta a los Corintios, donde el apóstol Pablo reprende duramente a esta iglesia local porque estaban celebrando la cena del Señor de una manera indigna e inapropiada. Después les muestra la manera como debe de celebrarse. Y por último, el apóstol Pablo muestra las consecuencias de no celebrar la cena debidamente. Hermanos, la iglesia a la cual el apóstol Pablo se dirige era una iglesia problemática, era una iglesia que se dividía en bandos de elección de ministros. Unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y otros más piadosos decían: y yo soy de Cristo. También, hermanos, tenían el problema de que toleraban el pecado, es decir, permitían que un caso de inmoralidad estuviera en medio de su iglesia y ellos con total liviandad se comportaban. Se acusaban delante de los jueces o del mundo, se demandaban unos a otros. Es decir, hermano, la iglesia de Corinto tenía un problema muy grande. Abusaban de su libertad cristiana. Había falta de amor entre ellos y esto, aunado a todo lo anterior, se extendía al momento de celebrar la cena del Señor. Y más adelante vamos a ver que la falta de comunión es lo que el apóstol Pablo condena, de que ellos están haciéndolo de una manera terrible. Así que en medio de estas exhortaciones se encuentra un pasaje el cual creo que la Reina Valera lo ha dividido de una manera muy entendible en tres porciones y que básicamente estaremos estudiando de esa manera. Acompáñenme rápidamente al versículo 17 al 22, vamos a darle lectura y vamos a ver esto. El apóstol Pablo comienza y dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Antes de esto, el apóstol ha estado hablando acerca del atavío de las mujeres, hace una introducción del orden que deben de tener las mujeres dentro de la iglesia del Señor. Sin embargo, inicia esta porción de los textos diciendo: pero al anunciaros esto que sigue. Hermanos, la palabra griega que se utiliza aquí para anunciar, en el original tiene un peso mucho mayor que simplemente dar un mensaje o dar un aviso.
Lo que quiere decir es del griego parangelo, que se entiende, hermano, como un mensaje dado con autoridad o a un mensaje dando una orden. Lo que el apóstol Pablo está diciendo en estos textos es, pero al anunciaros esto, es decir, los estoy reprendiendo, les estoy dando una orden. Es porque no estaban tomando esto de manera correcta. Y en estas líneas, hermano, el apóstol Pablo condena la manera terrible en la cual ellos se están comportando, no solo en la cena, sino en los cultos en el día del Señor. ¿En qué? En los cultos en el día del Señor. Esto, hermano, nos da un panorama claro y legítimo sobre cuándo deberíamos celebrar la cena también. Dice la palabra del Señor aquí en el versículo 18. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia. Es decir, la iglesia de Corinto, ¿cuándo se reunía? ¿Cuándo nos reunimos nosotros, hermano? El día del Señor, es el día domingo. La iglesia de Corinto, en este caso, estaban tomando la cena ¿cada cuándo? Cada domingo, y eso es un argumento válido. ¿Por qué? Porque ellos estaban reuniéndose y cuando se reunían celebraban la cena del Señor. Pero la forma en la que ellos se comportaban, hermano, durante este día era terrible, hermano, era reprobable. Fíjese lo que dice el versículo 18. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia. La palabra del Señor en Mateo 18 nos dice que la reunión particular de los días del Señor es cuando nos reunimos en su nombre. Y ya hemos estudiado, hermano, que en esa reunión particular del día del Señor, donde nos reunimos con el propósito de servirle y adorarle, la presencia especial de Cristo está ahí. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es que en vez de ser un día solemne, grato, de comunión unos con otros, en el nombre de Cristo, lo que había en ellos era disensiones o pleitos. Y esto, hermano, son cosas que naturalmente, hermano, suceden en las iglesias. Son cosas, hermano, que pasan no solamente en esta iglesia, en la iglesia tal vez de Perote, en la iglesia de Guadalajara, en la iglesia de Querétaro y en cualquier iglesia alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque aquellos que se congregan, hermanos, somos pecadores. Aún estamos, hermano, en medio de este cuerpo de muerte. Sin embargo, los pleitos y las disensiones no son algo que el Señor los mira a bien. Regresemos al versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, el apóstol Pablo dice, no os alabo. Es decir, no me alegro, no les felicito, sino que es algo que ustedes se congregan no para lo mejor, que deberían congregarse para lo mejor, sino que ustedes se congregan ¿para qué? Para lo peor. Descaradamente la iglesia de Corinto estaba haciendo esto cada día que se congregaba. Y el apóstol Pablo comienza a dar estos argumentos y va directo a la raíz del problema, y era que ellos no tenían comunión entre ellos de una manera correcta. En primer lugar, dice el apóstol Pablo, cuando se reúnen como iglesia, es decir, cuando se reúnen en el nombre de Cristo, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. ¿Por qué lo cree? Bueno, por lo que les acabo de decir. Porque es algo que comúnmente sucede en cada iglesia local. Y tal cual, hermano, como hace ratito veíamos y estudiábamos con nuestro hermano Abraham, la providencia del Señor, nuestro Dios del mal saca un bien. Dice el apóstol Pablo, versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Hermano, la comunión es importante, pero también, hermano, los pleitos y las disensiones van a sacar al relucir a aquellos que no pertenecen a la fe verdadera. Los pleitos y las disensiones van a sacar a relucir a aquellos que no pertenecen a la fe verdadera. Nuestro Señor Jesucristo ha hablado, vamos rápidamente a Juan 17, y vamos a ver cuál era el propósito de la oración de Cristo para con su iglesia. Y esto es algo, hermano, que es importantísimo. Juan 17, versículo 19.
Vamos a leer hasta el 21. Dice la palabra del Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Es decir, hay un crecimiento en una piedad. Y aquí estamos tú y yo, hermano, y todos los creyentes del mundo. Mas no ruego solamente por estos, es decir, por sus discípulos que estaban en la cena con él, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos. Y fíjese, hermano, cuál es la oración que nuestro Señor Jesucristo hace: para que todos sean, ¿qué? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La comunión, hermano, es una maravillosa proyección de lo que es vivir en Cristo. Es una maravillosa evidencia de lo que significa el amor que Él ha dado y ha puesto para con nosotros. Cuando nosotros, hermano, tenemos pleitos los unos con los otros y no queremos arreglarlos, sino que queremos estar ensimismados, endurecidos, enojados, lo único que estamos haciendo es manifestar que el amor de Cristo no está en nosotros. Y esto es algo que el Señor lo ve mal. ¿Por qué? Porque el Señor tiene como propósito que la iglesia sea una. Que la iglesia se procure, que los hermanos vean entre ellos que los creyentes estén unidos. El salmista en Salmo 133 del 1 al 3 habla acerca de la comunión y lo muestra como algo precioso, hermano. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero no solamente dice que habitar juntos, sino que dice en armonía. Hermano, ¿te gustan los pleitos o te gustan las disensiones? Tú amaneces y dices: bueno, ¿sabes qué? Hoy me voy a despertar y voy a echarle bronca a mi vecino, voy a despertarme y me voy a agarrar a golpes con mi marido, voy a despertarme y a la primera persona que se me cruce en mi camino le voy a gritar y le voy a decir muchas groserías. ¿Es algo que agrada? Las personas naturalmente no buscan pleitos o no deberían de buscar pleitos. Y lo que hace el salmista al decir que los hermanos deben de habitar juntos en armonía y que es hermoso, y lo compara a un momento que era importantísimo para el pueblo de Israel, y era cuando el sumo sacerdote era ungido. Era preparado para entrar al lugar santo delante del Señor. Y vea que dice: es como un buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Es decir, lo ilustra como algo precioso y maravilloso. Tal vez para la gente, el que tú convivas, platiques, te preocupes por alguien que naturalmente no es de tu familia de sangre, pero sí por la sangre de Cristo, es algo que delante del Señor es hermoso, hermano. Cuando nosotros tenemos una preocupación real por nuestros hermanos, cuando nosotros tenemos un deleite en platicar con ellos, tal vez sobre cosas del Señor, tal vez sobre cómo le ha ido en la semana, en ayudarnos mutuamente, estamos cumpliendo y manifestando lo que dice este texto, que es hermoso y es bello, hermano. Dice la palabra del Señor que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, y fíjese lo que ocurre en los momentos de comunión, envía a Jehová bendición y vida eterna. Cristo dice que el mundo debe de creer que Él ha sido enviado por la comunión de los creyentes. Y es porque la comunión, la armonía que existe en una iglesia local, proyecta hacia el mundo el amor que verdaderamente Cristo ha derramado en nuestros corazones. Imagina que tú de repente estás platicando con una persona del mundo, predicándole el evangelio, y tienes el deseo de que esa persona se convierta. Le hablas de su pecado, le hablas del amor perdonador de Cristo, e inmediatamente, terminando de predicarle, le hablas mal sobre un hermano de la iglesia. El amor de Cristo te quiere perdonar.
arrepiéntete y cree en el Señor. Oye, pero es que esa hermana es bien chismosa. ¿Ya viste ese hermano cómo es todos los días? Toda nuestra predicación se viene abajo, hermano, porque no estaríamos manifestando una verdadera comunión y un verdadero amor los unos por los otros. Es por eso que el salmista es tan claro y compara esto y los beneficios de la verdadera comunión, porque hay bendición y vida eterna. Los corintios, mis hermanos, estaban olvidando el propósito de la comunión. Ellos en su lugar tenían pleitos, disensiones, estas cosas habían tomado un lugar fuerte dentro de la congregación, a tal grado, hermano, que los corintios actuaban como si estos pleitos fueran algo natural en medio de ellos. Es decir, no le hablo al hermano que está ahí, pues bueno, voy a la iglesia, me presento delante del Señor, no pasa nada. Hermanos, mis hermanos amados, la falta de comunión, la falta de empatía hacia nuestros hermanos nunca debe de ser vista como algo normal. Nunca debe ser visto como algo normal. Cuando nosotros estamos perdiendo el interés sobre los demás, es momento de preocuparnos, hermano. Es momento de preguntarnos qué está pasando. En medio, hermano, de este mal podemos observar que a pesar, como dije, el Señor saca algo bueno de esto. Y es que el apóstol Pablo también enfatiza que aun los pleitos que no están bien sacan a relucir la verdadera piedad de los creyentes. Y es que el que no tiene a Cristo, hermano, nunca va a perdonar. El que no tiene a Cristo nunca va a querer arreglar los problemas. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado de personas que dicen, no puedo perdonar? Es que este hermano me hizo tal cosa. Es que me ofendieron de esta manera. Es que me quiso exhortar, pero fue muy duramente lo que hizo. Hermano, aunque hayamos tenido un duro enfrentamiento, una lucha, un desacuerdo con un hermano, el Espíritu Santo ha puesto dentro de los hijos de Dios un amor perdonador. Y este amor, hermano, y este perdón es una evidencia de una fe real. Porque si Cristo te perdonó, tú también lo puedes hacer. Un incrédulo, hermano, va a seguir con su ira, va a seguir con su amargura, va a estar enojado hasta que muy probablemente se vaya de la iglesia local. Y estoy diciendo, no todos los que se van de la iglesia local se van por esto. Pero es muy conocido que este problema es algo que hace que las personas se vayan. Por no perdonar, por ser agraviados y tener tanto rencor en sus corazones. Sin embargo, hermano, en la segunda parte de estos versículos, del 17 al 22, vemos también cuál era el punto central, lo que era lo que los creyentes de Corinto estaban practicando que ofendía tanto al Señor. Vamos a leer del versículo 20 al versículo 22. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia del Señor? ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. El apóstol Pablo pone delante de los corintios el terrible mal y la falta de reverencia que ellos estaban tomando delante del Señor. Es decir, el apóstol Pablo aclara y es directo y les está diciendo, lo que están haciendo no es lo que el Señor ha mandado. Les dice en el versículo 20, cuando ustedes se reúnen, aunque creen, aunque piensan que están haciendo la cena o celebrando la cena del Señor, eso no es la cena del Señor. Eso no lo es. Es terrible, hermano, cuando muchas veces nosotros pensamos y hacemos algo que tal vez en nuestra mente caída podemos pensar que le agrada a Dios cuando la realidad está siendo una ofensa hacia Él. Esto es algo, hermano, que nos debe de poner a pensar, me puso mucho a pensar mientras estudiaba. Y es que debemos hacernos un examen sincero, hacernos varias preguntas cuando venimos y celebramos el día del Señor, hermano. Preguntas como, ¿estoy haciendo esto
con un propósito correcto? Señor, estoy viniendo delante de ti con un corazón sincero que quiere adorarte, que viene a celebrarte junto con mis hermanos. Señor, ¿cómo estuve en mi semana? No solamente con mi esposa, con mis hijos, con mis vecinos, con mi familia. ¿Cómo estuve? Preguntarnos, hermano, ¿verdaderamente esto que hago le agrada al Señor? El apóstol Pablo fue claro, hermano, y le dijo, lo que están haciendo no es lo que el Señor ha mandado. Muchas veces nos olvidamos, hermano, que tenemos evidencia clara de personas que trataron de hacer algo para el Señor y que al Señor no le agradó. Tenemos, hermano, la actitud ligera y pecaminosa en cosas como Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño y murieron. Tenemos al rey Usías, que había obrado de una manera correcta delante del Señor, pero se enalteció y quiso tomar el lugar de los sacerdotes tratando de encender el incienso, y el Señor lo volvió leproso. Tenemos, hermano, a nuestro Señor Jesucristo enojado, expulsando a los mercaderes del templo porque habían vuelto la casa de su padre una cueva de ladrones. Y por supuesto, hermano, tenemos a los corintios que estaban tomando la cena indignamente. Falta de reverencia de quién es nuestro Señor. Estaba leyendo, hermano, un artículo muy interesante ayer que escribió el pastor John Piper acerca de que él condena que durante los cultos, es decir, durante estos momentos, la gente tome café. Y por favor no me malentienda como un tiempo de desayuno, y eso no se refiere a eso. Sino durante el momento donde inicia el servicio, el canto congregacional, las ordenanzas, donde inicia eso, la gente esté comiendo, esté tomando café ligeramente. Y esto es algo, hermano, que él decía o hablaba acerca de que no condenaba, no era pecado, pero decía, imaginemos cómo es que nosotros o cómo está nuestra mente para hacer las cosas tan irreverentemente, y eso nos pasa muchas veces, hermano. Y debemos de recordar estos casos porque el mismo Dios que quemó a Nadab y Abiú, el mismo Dios que llenó a Usías de lepra y el mismo Dios que expulsó a los mercaderes del templo es el mismo Dios al que tú y yo venimos a adorar cada domingo. Es ese mismo Dios. Y lo que hace entonces el apóstol Pablo aquí es hablar sobre que ellos estaban celebrando la cena indignamente con actos totalmente reprobables. Y lo que dice aquí en los versículos 21, dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Uno podría decir, entonces que ellos celebraban la cena del Señor como en un comedor y así. No. Matthew Henry hace un comentario para que podamos entender esto y dice, parece que muchos corintios ricos actuaron muy mal en la mesa del Señor o en las fiestas de amor. Es decir, hermano, que previo a celebrar la cena del Señor como lo conocemos, había un tiempo que se le conoce como ágape o comunión, por eso se le llama la comunión entre hermanos ágape, porque era un momento en el cual ellos tenían convivencia, participaban sobre la comunión que debían tener unos por otros, porque la comunión es vital, hermano, es vital. Para eso Cristo nos salvó, para tener comunión los unos con los otros. Y lo que ellos estaban haciendo, los corintios, es que en ese tiempo previo a comer la cena del Señor, donde cada persona llevaba, pongámosle nuestro tiempo, cada quien llevaba su guisado y su comida, unos llevaban manjares. Imagínate que uno está llevando cortes de carne, pastas, quesos internacionales, jamón serrano, lo más exclusivo, vino de la mejor calidad, la mejor comida. Y por otro lado estaban unos hermanitos que simplemente traían una bolsita de cacahuates. ¿Qué era lo terrible de esto? Que los que tenían se adelantaban, delante de ellos comían, degustaban y no solamente no compartían unos con otros, sino que llegaba el grado que hasta abusaban de lo que comían, es decir, se embriagaban. Cuando ellos no comían lo necesario,
sino que se llenaban mucho más. Imagínate esa escena, hermano, de los hermanos pobres en Corinto, viéndolos. Tal vez esa semana no tuvieron ni qué comer, el trabajo no estuvo bien, trabajaron duramente para llevar esa bolsita de cacahuates tal vez a la iglesia, iban con hambre pensando en sus hijos y unos estaban abusando. Y el apóstol Pablo duramente les dice: al comer cada uno se adolanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Es decir, qué falta de respeto, qué falta de amor lo que están haciendo ustedes. Y el apóstol dice en el versículo 22: pues que no tenéis cosas en que comáis y casas en que comáis y bebáis. Es decir, si vienes a hacer esto, ¿por qué no comes y te alimentas en tu casa? Y esto nos hace pensar que tal vez esas personas incluso hasta a propósito lo hacían. ¿Sabes qué? Pues ellos sí me caen bien. Y es que es claro, hermano, algo. Y yo veía un post en Facebook una vez. Claro que cada persona tal vez tiene más comunión con algunas personas de la iglesia que con otras. Sin embargo, el amor debe de ser igual para con todos. El amor debe de ser igual para con todos. Y ellos no lo estaban haciendo. Estaba siendo terrible lo que hacían. Y ahora podríamos preguntarnos, bueno, ¿por qué es tan importante lo que el apóstol Pablo habla acerca de la comunión? Vamos rápidamente a 1 Corintios 10:16, porque el apóstol Pablo aquí nos muestra qué significa tener esta comunión. Y es que debemos de entender, hermano, que al momento de celebrar la cena del Señor, no solamente representa una comunión entre nosotros, sino que existe y nosotros estamos manifestando una comunión real con nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto: la copa de bendición, es decir, cuando comen la cena del Señor, no es la comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo. ¿Quién es el cuerpo, hermano? De Cristo. El apóstol Pablo no habla solamente de una comunión entre nosotros, donde debemos de recordar que estamos juntos, hermano, en el camino hacia la Jerusalén celestial por la obra de Cristo, sino que cada uno de nosotros, hermano, todos los que estamos aquí, que somos creyentes, estamos unidos a Cristo en una unión que trasciende el entendimiento humano. Es decir, cuando nosotros comemos, bebemos, estamos recordando, manifestando y estamos teniendo una comunión con Cristo real, hermano. Pablo dice: no es la comunión de la sangre de Cristo, hermano, esta comunión con Él que tenemos ahora nos hace partícipes de los beneficios maravillosos de Cristo. Cuando nosotros participamos de la cena, estamos recordando y estamos tomando para nosotros esos beneficios que Cristo nos ha dado en la cruz. Dice Juan 6:56, Cristo dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Al celebrar la cena del Señor, estamos teniendo y recordamos y manifestamos que permanecemos en Cristo, que somos parte de su cuerpo, que hemos sido injertados en la vid verdadera que es Él, y que estamos seguros, hermano. Dice también: el comer su carne, hermano, y beber su sangre es la fe que depositamos en Él para salvación y para preservación. Por eso, hermano, cuando participamos de la cena hay una comunión real con Cristo. Y con esto no estamos diciendo lo que falsamente Roma, que es una herejía, hermano, hace cuando hace la Eucaristía. Y es que ellos creen que verdaderamente, realmente el cuerpo de Cristo se transforma en la hostia y en el vino. Eso es herejía, hermano, es abominación. Y si hay algún católico, hermano, perdonen, pero es abominación, es herejía. Lo que dice aquí, hermano, es que al comer su carne y beber su sangre, es un acto de fe que estamos haciendo en Él, hermano. Fíjese lo que comenta Calvino y después el pastor Joel Vicky. Cristo
es la única comida de nuestra alma. Y por tanto, fíjese lo que hace Dios. Nuestro Padre Celestial nos invita a Cristo en la cena para que, refrescados al participar de Él, reiteradamente reunamos fuerzas hasta que alcancemos la inmortalidad celestial. Y dice Joel Vicky, los sacramentos o las ordenanzas prometen que Cristo está presente para recibirnos y bendecirnos y renovarnos. Imagínate, hermano, que estás en medio de un desierto y tienes que cruzarlo para llegar hacia un lugar maravilloso. ¿Alguno ha caminado en medio del sol? Sí, yo creo que muchos. Como a los 10 pasos, ¿qué tienes ganas, hermano? Yo muchas veces de regresarme. Y más si es terracería, es más, hasta los pies te duelen y ya te cansaste. Pero imagínate que en medio de todo te encuentras una tiendita. Tienen agua fría, hermano. ¿Qué haces? Te compras una agüita, tomas, y que esa agüita, ¿qué hace? Hace que sigas. La cena del Señor como medio de gracia, hermano, nos alienta y nos suministra, hermano, de estas fuerzas para que continuemos hacia adelante, hermano. Por eso es un medio de gracia. Recordamos en medio de celebrar, comer el pan y beber el vino, la obra de Cristo, y esto nos llena de fuerzas. Cristo pagó por mí, sigo hacia adelante. Cristo me ha perdonado, soy creyente, sigo hacia adelante, sigo hacia la meta. Es un medio de gracia. ¿Y sabe qué? Que los creyentes en Corinto habían olvidado esto, hermano. Habían olvidado que no solamente tenían comunión con Cristo, sino que esa comunión hacía partícipes a todos los demás junto con ellos. Si tú eres creyente, hermano, tú tienes comunión con el que tienes al lado. Tu vida y su vida han sido compradas a precio de sangre. Es por eso, hermano, que olvidar que todos en comunión hemos sido partícipes de su obra es una ofensa grave al celebrar la cena. Al momento de comer, hermano, estamos recordando comunión unos con otros. Mis hermanos, que no haya divisiones y no olvidemos que nuestro Señor oró para que fuésemos uno. Así que si en esta semana, hermano, nosotros vamos a celebrar la cena y tienes algo en contra de un hermano, yo te animo, te exhorto a que vayas y arregles tus problemas. Y en amor nos presentemos para celebrarlo. Amén. Por eso el apóstol Pablo los lleva a que coman y beban en sus hogares, a que no deshonren o menosprecien la iglesia del Señor. Hermano, esta no es nuestra casa, es la casa del Señor. Amén. Después, hermano, en estos siguientes versículos, del versículo 23 al 26, vemos cómo el apóstol Pablo, después de exhortarlos, les muestra la manera en la que deben de celebrar la cena del Señor. Y aquí tiene bastantes significados de lo que representa la cena. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Pablo fue enseñado directamente ¿por quién? Por Cristo. Es decir, el apóstol Pablo primero en el versículo 20 dice: esto no es la cena del Señor. ¿Y por qué Pablo con autoridad podía decirles esto? Porque Cristo mismo le había enseñado cómo debía celebrarse. Es decir, Pablo les está diciendo lo correcto. Y esto nos lleva a Mateo 26, cuando Cristo está instituyendo la cena del Señor. Estaban cenando, estaban comiendo, y sin embargo Cristo toma un pan normal, toma un vino normal para hacer una representación de algo maravilloso. Dice Pablo que Cristo tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Pablo lleva a los corintios al momento de la institución de la cena. Es decir, si quieren celebrarla de manera correcta, vean al que la instituyó, a Cristo, y vean lo que representa. El mandamiento de la cena, hermano, era para que recordaran el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Estas palabras, hermano, deben de penetrar nuestros corazones cuando dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo
que por vosotros, por ustedes es derramado. Al nosotros comer de la cena del Señor, hermano, debemos de recordar el amor tan maravilloso que Cristo, por el cual Cristo derramó su sangre. La razón, hermano, por las cuales sus manos fueron clavadas, la razón por la cual la ira del Padre cayó sobre él, fue para su gloria y para que nuestros pecados fuesen perdonados. Hermano, en la muerte de Cristo, en la mente de Cristo, al decir estas palabras estabas tú y yo. Por eso Pablo dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es derramado. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido, es quebrantado. Hermano, eso es maravilloso de imaginar. Dice Calvino, preguntándose que muchas veces la diferencia entre la predicación de la palabra y la representación, la imagen visible en el sacramento, tal vez en la predicación nosotros podemos decir, creo que eso es para mí, o creo que eso me llega, o creo que el Señor lo mandó para mí. Pero cuando cada creyente participa de la cena del Señor y recuerda que Cristo ha muerto por él, ahora sí, hermano, dice Calvino, podemos decir, sí, es para mí, me incluye a mí. El Señor me ha perdonado, el Señor ha pagado mi deuda. Estamos recordando lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Al comer el pan y el vino, mis hermanos, no debemos olvidar el amor sacrificial que Cristo ha dado. Es por ello, hermano, que la cena del Señor es un medio de gracia, porque somos alimentados, somos nutridos en nuestra fe. Y como le dije, es como si en medio de un desierto encontráramos un pozo donde bebemos y continuamos nuestra carrera. Recordar el sacrificio es vital, hermano, es vital. ¿Y por qué dice Pablo que debemos de recordar? Bueno, Spurgeon dice algo muy claro: a causa de nuestras memorias olvidadizas. Hermano, y sinceramente no me contestes, ¿cuántas veces en esta semana pensaste, Cristo murió por mí? La verdad, piensa, no me contestes, tú tenlo en tu mente. ¿Cuántas veces pensaste, Cristo murió por mí? ¿Cuánto se nos olvida algo tan importante, verdad? Hermanos, se nos olvidan las fechas, se nos olvidan los aniversarios, se nos olvidan nuestros cumpleaños, las llaves, los pendientes. ¿Y sabes qué? A nuestra carne le encanta olvidar lo que Cristo ha hecho. Por eso debemos, hermanos, de tomar de este medio de gracia y recordar lo que el Señor ha hecho en la cena del Señor. Es muy importante, hermano. Además, hermano, otra de las cosas, en el versículo 26, vemos cómo el apóstol Pablo habla acerca de cosas muy importantes, hermano. Él dice, desde el 25, para que demos un poco de contexto, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Es decir, debemos de recordarlo, hermano. Esto es otra evidencia y creo yo que es muy importante para poder celebrar la cena cada 8 días. Amén. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, ¿hasta qué? Hermano, ¿en tu mente has perdido muchas veces la esperanza? Sí. Ya voy a tirar la toalla. ¿Para qué sigo en este camino de fe? ¿Para qué continúa? ¿Esto valdrá la pena? Bueno, hermano, también la cena del Señor, hermano, nos recuerda la venida de Cristo. Nos recuerda que Él regresará. Fíjese lo que dice Cristo ahí en Mateo 26, 29. Y yo os digo, en el momento de la institución, que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta que aquel día en que yo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Tenemos aflicciones? Sí. ¿Tenemos pesar muchas veces? También. Hermano,
el celebrar la cena del Señor también nos recuerda que tarde o temprano eso terminará. Cuando nosotros estamos celebrando del Señor, la cena del Señor, hermano, y al comer, al alimentarnos, hermano, no solamente estamos recordando lo que Cristo hizo por nosotros, sino que ese sacrificio fue eficaz. Y que a pesar de nosotros, algún día, eso mismo que estaremos haciendo, celebrando una cena, estaremos en gloria con Él sin nada, hermano, que nos impida estar plenamente con Cristo. Cristo, hermanos, cuando se despide de sus discípulos, les habla y les dice que Él va a preparar morada. Y ellos están llenos de tristeza, hermano, ahí en Juan. Cristo se está despidiendo de ellos y les está diciendo, me tengo que ir, voy a enviar al Consolador. Y Él le dice, pero no me voy a ir para dejarlos huérfanos. Voy a enviar a mi Espíritu Santo, y no solamente voy a enviar a mi Espíritu Santo, donde voy es para preparar morada, para que donde yo estoy ustedes también estén. Y los discípulos estaban llenos de tristeza. Ellos, hermano, en ese momento todavía no entendían que Cristo resucitaría. Tú y yo lo vemos, hermano, Cristo ha resucitado. Y cada que nosotros nos alimentemos, hermano, de esto, debemos de recordar, hermano, que tenemos una esperanza real. Una esperanza en su venida, hermano. Esas luchas que tú y yo tenemos contra nosotros mismos, esa ira muchas veces que llega y no la podemos controlar, ese enojo que a veces está ahí, esa desesperación, el dolor de ver este mundo caído, hermano, va a terminar. Cristo dice, el Señor ha dicho en estos textos que leímos de Corintios, hermano, así pues, las veces que comieres el pan y bebieres la copa, es decir, que lo sigan haciendo, que lo sigan practicando, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y esto también da otra evidencia. Si hay personas aquí que son incrédulas, al momento de celebrar la cena del Señor están viendo la palabra visible. Es decir, que Cristo fue quebrantado, fue molido, y que los creyentes reciben beneficio al creer en su sacrificio. Amén. Por último, hermano, tenemos los versículos del 11:27 hasta el 34. En la primera parte vimos, hermano, que el apóstol reprende a los corintios por lo que ellos estaban haciendo, por celebrar la cena de una manera inadecuada, con falta de reverencia, falta de amor los unos con los otros. La segunda parte vemos los propósitos que el apóstol Pablo toma de ser un recordatorio, un memorial de la muerte de Cristo y de la esperanza que tenemos en Él. Pero en esta primera parte, hermano, el apóstol da advertencias y lleva a los corintios a que tengan cuidado, y que nosotros también debemos de tener cuidado. Amén. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. El apóstol Pablo, después de dar esa reprensión, la exposición de cómo debe de hacerse, hermano, da una advertencia concreta, objetiva y puntual. Él dice y utiliza indignamente. Indignamente. Esto muestra la indiferencia. Cuando alguien lo hace y come la cena del Señor de esta manera, hermano, está mostrando indiferencia, está mostrando que no se arrepiente, está mostrando que está lleno de amargura u odio, o que lo hace por hacer cualquier otro motivo. De hacer la cena del Señor o celebrarla de esta manera, hermano, es pecado. Y te hago una pregunta, hermano, ¿tú te beberías con tranquilidad una botella de cianuro? ¿Te beberías con tranquilidad una botella de veneno?
Ya los veo cada uno de ustedes tomando. Vamos a tomarnos el raid. Y uno podría, bueno, sí. Bueno, el apóstol Pablo lo que dice, quien celebra la cena de esa manera hace algo peor que eso. Bebe juicio. Bebe el enojo del Señor. Nuestro Señor, hermano, no puede ser burlado. Es por eso, hermano, que el apóstol Pablo, después de estas palabras de hablar, que cuidemos, que no tomemos la cena indignamente, nos lleva a que nos hagamos un autoexamen. Un autoexamen, dice el versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Hermano, ¿cómo nos presentamos para este sacramento? ¿Tengo algo en contra de un hermano? ¿Estoy haciendo esto con un propósito santo y correcto? El mismo Pablo más adelante, en 2 de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos. Hermano, tú y yo sí nos conocemos. Tú y yo sabemos lo que pensamos, lo que hacemos en secreto, lo que vemos, lo que meditamos, etcétera. Tú y yo nos conocemos perfectamente. Y el apóstol Pablo dice, examínense. Examínense. ¿No se conocen a ustedes mismos? ¿Ustedes tienen la seguridad de que Jesucristo está en vosotros o están reprobados? Y con esto, hermano, lo que el apóstol Pablo está haciendo, no les está diciendo, hey, están pecando, no hagan la cena del Señor. Pablo está diciendo, corrijan lo que está mal y síganla celebrando. Porque es necesario. Corríjanlo. Y el apóstol Pablo es muy claro, el apóstol da las razones por las cuales debemos de ser cuidadosos. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es decir, corrija aquello que está mal y siga comiendo. Y dice las consecuencias. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y el apóstol Pablo hace énfasis en esto y nos dice cuál es el juicio que la iglesia comete o toma para sí cuando toma la cena indignamente. Versículo 30, por lo cual hay muchos que enfermos. Cuando alguien puede y come la cena del Señor indignamente, puede caer en enfermedad, puede caer en debilidad. Yo creo firmemente que cuando se refiere a debilidad, muchas veces puede ser una debilidad no solamente física, sino también espiritual. Una degradación, hermano. Es decir, ¿quieres hacer esto? ¿Lo tomas indignamente? Bueno, toma esto. Es un juicio del Señor cuando nuestro Dios voltea su rostro y deja que hagamos lo que querramos nosotros. Es un juicio, hermano. Dice que hay muchos enfermos, hay muchos debilitados y aún incluso, hermano, muchos han muerto. Y esto no es solamente, hermano, para que lo consideremos a la luz de nosotros mismos. Es decir, yo voy a procurar cuidarme para celebrar la cena de manera digna, sí, es correcto, pero también debemos de procurar, hermano, que el otro, nuestros hermanos, también lo hagan de manera correcta. Es decir, si yo estoy viendo que un hermano está actuando de una manera terrible, pecaminosa, y llega el día de la cena del Señor y yo permito también, sin preocuparme por él ni por la cena del Señor, y permito que él coma, esto también es juicio para la iglesia. No es algo individual, es algo en comunión. Es importantísimo, dice el versículo siguiente, si pues nos examinásemos unos a otros, no seríamos juzgados. Es decir, podemos evitar este juicio. Con esto, hermano, el apóstol Pablo no quiere que no celebren la cena, sino que lo hagan de una manera correcta, que corrijan las deficiencias y que lo celebren este sacramento de una manera correcta. Termina así el apóstol Pablo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Tan fácil como eso. Esperen a comer, procúrense los unos a otros. Hermano, ¿qué es más sencillo? ¿Arrepentirme
o arrepentirme después del juicio de Dios? ¿Cuál te gusta más a ti? Bueno, hermano, el apóstol Pablo les está diciendo, corrijan esto, simplemente corríjanlo. Procúrense los unos a los otros. Véanse con amor. Dice, si alguno tuviere hambre, coma en su casa. ¿Por qué tienen que venir a hacer aquí lo que quieren si esta no es su casa, es la casa del Señor? Háganlo en sus hogares. Ahí coman. Ahí aliméntense, no vengan a hacerlo aquí. Para que no reunáis para juicio. Es decir, eso es lo que está siendo condenatorio para ustedes. Dice el apóstol Pablo, las demás cosas las pondré en orden cuando fuere. Hermano, esto nos da un panorama muy grande de lo que significa la cena del Señor. Y debemos de meditar y pensar, hermano, como les dije hace rato, cómo vamos a celebrarlo. Por último, hermano, déjame dirigirme a los que no conocen de Cristo. Este sermón, si no te diste cuenta, fue predicado y dirigido únicamente para creyentes. Pablo se dirige a creyentes, así habla él. Si tú no conoces a Cristo, ha sido presentado delante de ti el propósito, los beneficios de la cena del Señor. La comunión con Cristo, la comunión con hermanos por la obra de Él, el ser nutridos y recordar su obra. Pero déjame decirte algo, que si tú no tienes a Cristo, no tienes ni gozas ninguno de estos beneficios. Ninguno. Yo no puedo hablarte de una esperanza en su venida si aún eres su enemigo. No te puedo hablar de eso. El Señor te aborrece. No puedo decirte que vas a ser nutrido espiritualmente porque tu alma está siendo alimentada por el pecado. No puedo decirte que tienes una comunión real con los creyentes porque Cristo dijo que su madre y sus hermanos son los que hacen la voluntad de Él y tú no la haces. Pero lo que sí puedo afirmarte es lo que Cristo dijo ahí en Juan 6:56, que el que come y bebe, el que come su carne y bebe su sangre, permanece en Él y Cristo, permanece en Cristo y Él en Él. Yo te invito a que tú puedas hoy comer de Cristo y beber su sangre a través de la fe. Que los beneficios que Cristo ha derramado para sus hijos en su sacrificio, tú los puedas obtener a través del arrepentimiento y la fe. Los creyentes que toman la cena indignamente beben juicio, beben un castigo, pero aún así, si son creyentes verdaderos, este juicio o castigo no les va a quitar su eternidad. Pero si tú, a pesar de entender la obra de Cristo, sigues ignorándolo, tú tienes un juicio eterno y terrible para ti. Y tarde o temprano tú vas a estar delante del trono del Señor y vas a estar delante de su ira santa y el Señor te juzgará. Y la única forma en la que tú salgas bien parado de este juicio es por medio de Cristo. Amados, tenemos una esperanza maravillosa en nuestro Señor. Alimentémonos, procuremos presentarnos delante del Señor, aunque el apóstol Pablo habla acerca de los ministros, pero cada creyente que nos presentemos como obreros aprobados. Que no tengamos de qué avergonzarnos, una vida transparente, hermanos, una vida de piedad. Que el Señor nos ayude, hermano, en la celebración que vamos a tener, hermano, y que en su providencia lo hagamos todo de manera correcta. Amén. Vamos a orar, hermanos.